El Senado de la República, en coordinación con la Sociedad Mexicana de Producción Orgánica Somexpro AC y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica IFOAM América Latina, les dan la más cordial bienvenida al Foro Nacional Análisis y Regulación en México en materia de productos orgánicos. Para el acto inaugural de este evento, saludamos en primer término a los distinguidos miembros del Presidium que nos acompañan. Damos la bienvenida al senador Salomón Jara Cruz, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Al senador Mario Zamora Gastelum, presidente de la Comisión de la Reforma Agraria. Al senador por el Estado de Sonora, Arturo Burns. Saludamos con gusto a nuestros distinguidos invitados. Están con nosotros el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, él es director del Departamento de Agroecología en representación del doctor José Solís Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. El ingeniero Ismael Flores Torres, presidente de la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo AC. Y también nos acompaña el ingeniero Homero Blas Bustamante, presidente de la Sociedad Mexicana de Producción Orgánica. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes a través de la señal del canal del Congreso siguen este evento. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. A continuación, para dar la bienvenida a las actividades de este foro, tiene la palabra el anfitrión de este evento, el senador Salomón Jara Cruz. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos aquí a su casa, en el Senado de la República. Agradecerle a mi amigo el ingeniero Homero Blas Bustamante por el acompañamiento el día de hoy y también a mis compañeros senadores, tanto a Mario como a Burs, les digo así porque somos muy amigos, muy compañeros aquí en el trabajo del Senado, y agradecerles a todos los aquí presentes en el presidio. Muchas gracias a todas y a todos. Es un honor recibirlos en la Cámara del Senado. Agradecerles muy especialmente a todas las instituciones coorganizadoras su buena disposición para que este evento esté realizándose el día de hoy. Es un placer que desde el Senado de la República podamos abordar esta temática vinculada a la producción de productos orgánicos y estemos en condiciones de impulsar en el ámbito legislativo lo que en México se pueda convertir en un líder de este nuevo modelo agroalimentario, el que nos parece debemos de apostarles en el futuro, todos y todas. La agricultura orgánica o ecológica se basa, como todos lo sabemos, en 4 grandes principios. Uno es el ecológico, la salud, la equidad y el principio precautorio. Esta actividad es ya realizada en alrededor de 181 países y así en el mundo se cultivan 70 millones de hectáreas, más de 42 millones de hectáreas de productos de recolección. A nivel mundial hay alrededor de 3 millones de agricultores ecológicos certificados, siendo los países con el mayor número de productores India, Uganda y México. El mercado de productores orgánicos ronda por los 97 billones de dólares anuales y el principal mercado es Estados Unidos. Se debe resaltar que la materia de productos orgánicos ya está regulada en 93 países, entre los cuales está nuestro país desde hace más de una década. Desde 2006 en México
se publicó la Ley de Productos Orgánicos. Sin embargo, durante los últimos 3 sexenios no se ha tenido una política pública que fortalezca de manera eficaz el sistema de producción orgánico, cuyas bases estén en la agroecología. Estos son sistemas muy resultantes al cambio climático, además de que los productores orgánicos benefician la salud de los mexicanos y las mexicanas, así como a los productores y consumidores, ya que se producen sin ningún tipo de agroquímicos. La agricultura orgánica y agroecológica son la base que se requiere para construir un nuevo modelo agroalimentario en México. Sin embargo, para que esto pueda ser posible, se debe adecuar en diferentes rubros en el marco regulatorio para maximizar los beneficios de productores y consumidores, por lo que esto es justamente el principal objetivo por el que el día de hoy nos hemos citado y nos hemos convocado aquí para analizar y proponer las reformas que son necesarias y urgentes a la Ley de Productos Orgánicos. Y así, en una etapa posterior, la autoridad competente realice las adecuaciones pertinentes al reglamento y a los lineamientos. Y en eso estoy plenamente seguro que el gobierno que encabeza el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo retomará. De acuerdo con los datos de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, el FIOM, México cuenta con más de 300,000 agricultores orgánicos certificados. O sea, es una muy buena cantidad. Se debe mencionar que la actividad orgánica se concentra de forma importante en el sur de nuestro país, coincidiendo con la diversidad étnica y ambiental de la nación, razón por la que se destaca la participación de pequeños productores organizados, de los cuales cerca del 32% son mujeres y más del 85% son indígenas. Se estima que otra cantidad igual de agricultores tienen sistema de agricultura agroecológica, por lo que se puede decir que más de 500,000 de agricultores campesinos podrían verse beneficiados al mejorar este marco jurídico en nuestro país. Pero por lo que nos es muy importante el que la regulación cambie. La razón es sencilla, porque gracias a este tipo de producción orgánica tenemos que hoy más de 81 cultivos distintos, sobresaliendo el café, las hortalizas, los cítricos, además de diferentes tipos de carnes, lácteos, miel, huevo, productos de recolección, entre muchos. Y es a través de este tipo de producción el que estaremos en condiciones de hacerle frente a los devastadores efectos del cambio climático que nos hoy absorbe en todo el mundo. En este contexto, se debe resaltar que, a diferencia de los otros sectores agropecuarios del país, el orgánico ha crecido en medio de la crisis agroalimentaria. Esto se observa en los cambios del patrón de cultivo. Por ejemplo, según datos de SIACON, Baja California Sur fue el primer estado en producir una importante cantidad de orgánicos, registrando 568 hectáreas en el año de 1997. Por eso es que justamente reitero una afectuosa bienvenida a todos los productores y productoras representantes de organismos de certificación de la industria de productos orgánicos, miembros del Consejo Nacional de Producción Orgánica, funcionarios académicos e investigadores, ya que con su presencia se podrá concretar este proyecto legislativo de manera más expedita
en virtud de que con sus invaluables aportaciones tendremos elementos que nos permitan impulsar propuestas legislativas que realmente resuelvan problemas y que no solo sean proyectos decorativos. Por todo lo anterior y por la salud de los productores y productoras, del consumidor y por la salud del planeta, no debemos escatimar esfuerzos por un nuevo modelo agroalimentario y nutricional justo, saludable y sustentable. Para cumplir todo lo anterior es que este foro tiene como objetivos el analizar la operación de nuestra regulación de productos orgánicos a fin de identificar y proponer cambios o mejorar regulatoriamente, así como delinear las reformas regulatorias necesarias para la creación de un programa nacional de producción orgánica y agroecológica. Agradezco a todas y a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy y durante toda la jornada de trabajo que tendremos en este día. Recordemos que los productores orgánicos cada vez más están conquistando las estructuras del mercado de alimento en el ámbito mundial. Muchas gracias a todas y a todos y bienvenidos. Agradecemos esta iniciativa a favor del agro mexicano del vicepresidente de la mesa directiva de esta Cámara de Senadores. Bien, antes de continuar, queremos saludar y dar la bienvenida a Mauricio Soberanes, presidente de la Asociación de Certificadoras Mexicanas. Bienvenido. A continuación nos dirige su mensaje el presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, el senador Mario Zamora Gastelum. Gracias, muy buenos días a todos, bienvenidos aquí a su casa. La verdad es que los dueños de esta casa y los jefes son ustedes, nosotros nomás tratamos de ser buenos empleados. Y por eso quiero felicitarte, Salomón, al vicepresidente del Senado actualmente, por haberte, pues no solo atrevido, sino por haber ejecutado este foro que la verdad es mucho más trascendente de lo que podemos pensar. Hay que decirlo, a veces parece que las leyes se hacen atrás de un escritorio y poniéndose unos cuantos de acuerdo, y generalmente cuando eso pasa, las cosas no salen bien. Este Senado ha buscado la alternativa y la posibilidad de escuchar a los que saben, a los que día a día viven lo que va a pasar cuando esa ley se convierte en una realidad, y esos son ustedes. Y este tema, mi querido Salomón, tiene mucho que ver con el presente y con el futuro, con lo que está pasando y con lo que nos puede pasar. Por eso te reconozco, Salomón, que hayas tenido esta iniciativa. Yo tengo mucha confianza que las cosas van a salir bien. De entrada, que sea una ley que ayude y promueva y que no estorbe a los que hoy están haciendo las cosas bien y que puede invitar a otros a que se animen a hacerlas bien. También me da mucho gusto ver aquí a mi cuasi paisano Arturo Burs, finalmente el estado de Occidente en el pasado, Sonora y Sinaloa juntos. Y comentar y hacer dos apuntes muy rápido. Salomón hablaba de únicamente productores del campo. Aquí está un paisano mío de Los Mochis, Gervasio Osuna, aquel que trae sombrero, el único que viene de sombrero, y el senador Guadiana de Coahuila, que no se lo quita. Él es minero y él hace un producto y tiene una patente de un producto mineral orgánico que ayuda a producir el campo. Es decir, no solo hablamos de productores. Y quiero hacer mención especial, si me permiten, al señor Teojari Crisantes y a su esposa Lourdes Tamayo de Crisantes, que son productores de 3 generaciones en distintos estados del país, de origen sinaloense. Hace muchos años su padre llegó a Sinaloa a sembrar hortalizas, gente de trabajo, gente decente, y que hoy producen desde campo abierto hasta invernaderos de la más alta tecnología como son de cristal, no solo en México, sino siguiendo en esa parte el ejemplo de Pancho Villa, conquistando y yéndose a sembrar a los Estados Unidos. Es gente que tiene muchos años en el negocio del orgánico, en el negocio de la producción, que genera empleos, que genera divisas y que además promueve lo que es poco conocido, pero que creo que también debemos caminar hacia allá, como es el comercio justo. Muchos de estos temas son los que queremos escuchar de ustedes, los que queremos tratar, y reiterarles que estamos
a sus órdenes, que estamos para hacer lo que ustedes nos indiquen, que la intención de poderle meter mano a una ley que tiene muchos años que no se le toca es mejorarla, pero mejorarla para ustedes, mejorarla para la gente que pueda participar en un negocio que cada vez se ve mejor y que puede ser una buena alternativa para México. Agradecerte mucho, Homero, y agradecerle mucho también a Mauricio y la Universidad de Chapingo, pues que se involucren, que estén en esto y que nos ayuden a que podamos ser unos buenos empleados de ustedes acá en el Senado. Bienvenidos todos y muy buenos días. Muchas gracias al senador Mario Zamora Gastelum por su mensaje. Hace uso de la voz el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez en representación del rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, el doctor José Solís Ramírez. Bueno, buenos días. Muchas gracias por recibirnos, por permitirnos estar en este foro. Y antes que nada quiero hacerle llegar el saludo del doctor José Solís Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, que por cuestiones de agenda pues no nos pudo acompañar. Y bueno, felicitar al Senado de la República, particularmente al senador Salomón Jara Cruz, por esta iniciativa que sin duda alguna es muy importante, será fundamental para el impulso de la agricultura agroecológica y la agricultura orgánica. La Universidad Autónoma de Chapingo, entre sus múltiples posibilidades, ¿sí?, y servicios que ofrece, ha logrado conformar un conjunto de investigadores, profesores, técnicos alrededor de este tema de la agricultura agroecológica y orgánica. Es una universidad pionera en este tema porque hace 28 años creó un programa educativo que se denomina Ingeniería en Agroecología. Cuando este programa se creó, pues había escepticismo, se consideraba que era una moda, que era un asunto que iba a desaparecer, que no tenía futuro. Es cuestión de ambientalistas, ¿no?, de románticos que quieren conservar el ambiente y no se preocupan por la producción, eran los señalamientos que se nos hacían. Y hoy, vean con qué gusto recibimos palabras como las del senador Salomón, que dice es el nuevo modelo agroalimentario, el modelo que se debe de impulsar. Sin duda alguna la realidad nos alcanzó, ¿verdad? Nos llevó a un punto en el cual ahora se reconoce que es necesario hacer una reconversión del modelo de producción, que no basta pensar en los rendimientos, en incrementar las ganancias, sino que tenemos que pensar en el ambiente, ¿sí? Este ambiente que ahora todo el mundo está hablando por los problemas que hay en el Amazonas, por los problemas del sargazo, por los problemas del cambio climático, pero que tiene muchos años de estar dando señales de que es necesario hacer cambios, de que es necesario hacer transformaciones, porque además la naturaleza es nuestro mejor aliado para llevar a cabo nuestros procesos productivos. Ahí tenemos muchos elementos que nos pueden ayudar a resolver los problemas de fertilidad, a resolver los problemas de plagas, los problemas de malezas, ¿sí? En la naturaleza están muchas de las respuestas que la agronomía siempre ha estado buscando para resolver este tipo de problemas. Pero bueno, la agroecología tiene eso como filosofía, buscar en la naturaleza esos elementos. Obviamente no es sencillo, hay muchos problemas técnicos que hay que afrontar, muchos problemas técnicos que hay que resolver, pero precisamente instituciones como la Universidad Autónoma de Chapingo llevan a cabo la investigación necesaria para poder impulsar estas acciones. Yo los invito a que nos conozcan, a que conozcan la universidad. Bueno, muchos de ustedes deben de conocerla, la institución agronómica más antigua de nuestro país, ¿sí?, de mayor tradición, ha formado a los agrónomos que han ayudado a impulsar la agricultura de México, pero que conozcan los programas que están relacionados con la agroecología y con la agricultura orgánica. Actualmente ya no solo es el programa de Ingeniería en Agroecología, tenemos otros programas educativos que están impulsando estos procesos, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. Tenemos muchas posibilidades, espero que estas iniciativas que están obviamente pensadas para beneficiar a los productores, ¿sí?, lo cual es sumamente importante, porque finalmente la agroecología y la agricultura orgánica no solo se preocupa por el ambiente, también se preocupa por la producción, también se preocupa por el nivel de vida de los productores, ¿sí?, pero podemos hacer una buena alianza, ¿sí?, sector público, academia, productores, para seguir impulsando esto que, como bien llamó el senador Salomón, es el nuevo modelo agroalimentario.
pues yo les agradezco que permitan que diferentes ponentes expongan sus planteamientos, son varios de ellos de la Universidad Autónoma de Chapingo, ¿sí? Y que a partir de esto podamos establecer una relación que nos beneficie a todos, ¿sí? El Departamento de Agroecología se va a ver muy beneficiado con este tipo de planteamientos. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que no era una ilusión, que es una realidad y que es algo que necesita este país. Muchas gracias. Gracias a todos. Agradecemos las palabras del director del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo. Escuchemos ahora el mensaje del senador por el Estado de Sonora, Arturo Burns. Gracias, buenos días. Su permiso, presidente. Pues mucho se ha dicho ya. Yo creo que aquí hay algo muy importante por lo cual está garantizado. Distinguidos miembros del Presidium, felicidades, y allá iba yo. Productores, técnicos, profesionistas de la agricultura, instituciones de educación, esto no puede fallar, sobre todo con esas bases y sobre todo con la voluntad que tiene el gobierno federal de impulsar esto. Aquí hay temas de salud, temas de oportunidades para gentes que no las han recibido y que pueden empezar con un huerto familiar, etcétera, etcétera. Si fortalecemos la actividad, pues habrá oportunidad de mercado y no nada más de exportación, que es el que está marcando la ruta, pero los mexicanos debemos de comer más saludable. Entonces, generando este volumen, esta masa crítica, pues habrá oportunidades y saltan por todos lados. Guanos, fertilizantes orgánicos, etcétera. Total que mucho se ha dicho. Yo felicito a la participación de todos ustedes y lo muy interesante que ahorita mencionaba el senador Salomón Jara, la producción orgánica, no nada más en frutales, miel, huevo, carnes, cárnicos, proteína cárnica, que es al fin y al cabo la que todos debemos de ingestar, pero de manera saludable. Yo festejo y celebro que nos hayamos reunido productores, legisladores, investigadores. Muy importante el papel de los investigadores, porque mucho se ha dicho pues de que el rendimiento por hectárea es más bajo con orgánicos sin las armas de fertilizantes y productos para atacar plagas. Pues los investigadores ya han logrado desarrollar productos orgánicos que ayudan a mantener esos niveles de producción. Entonces yo creo que todos tenemos aquí mucho que aportar y con la mira en la salud de los alimentos, para los alimentos para la salud humana, que habrán de estar ahí disponibles, y en la medida en que el volumen crezca, pues los precios de adquisición van a ser más razonables. Muchas gracias por todo y felicidades a Salomón por el foro y todos ustedes que participan, productores. Esto no es fácil. El surco es un campo complicado y que da guerra. El que tiene tierra, tiene guerra. Felicidades a todos. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Burns por sus palabras. Continuamos con la participación del presidente de la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo, el ingeniero Ismael Flores Torres. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Senador Salomón Jara, muchas gracias por la invitación. Felicidades por esta iniciativa. Agradecerle a Homero Blas Bustamante, presidente de SOMEXPRO, la Sociedad Mexicana de Productores Orgánicos, la iniciativa, a IFOAM. Es un gusto para mí estar en este presidium, estar rodeado de gente que conoce el tema, de estar al lado de Arturo Burns, que aunque pues a lo mejor no es productor
en su totalidad de productos orgánicos, pero es productor de carne, de huevo. Yo creo que ahí hay una beta pues, también muy importante. Agradecerle pues también, qué bueno que esté aquí la Universidad Autónoma Chapingo, representada por Juan Antonio Cruz, de Agroecología. Que estemos todos, porque yo creo que esta es una oportunidad que tenemos para aportar ideas. Hay bastantes experiencias, hay muchas inquietudes. Creo que ahora es cuando, y creo que este evento puede marcar el inicio pues, de una serie de actividades que nos lleven a convocar a más participación. Yo también creo que efectivamente estamos ante la necesidad de crear un nuevo sistema agroalimentario. Creo que la base de esto puede ser la producción agroecológica y orgánica. Coincido en que es necesario pues, crear un programa nacional de producción orgánica. Un reto de ese tamaño requiere la participación de todos, como se ha dicho aquí, los profesionistas que tenemos que ver con el campo. Muchos de ellos estamos agrupados en la Federación de Asociaciones del Estado de Chapingo. Creo que tenemos mucho que aportar y vamos a estar participando en estas actividades con mucho gusto. Nuevamente, muchas gracias. Agradecemos el mensaje del ingeniero Flores. Tiene ahora el uso de la palabra el presidente de la Sociedad Mexicana de Producción Orgánica, el ingeniero Homero Blas Bustamante. Muchas gracias, estimados senadores, muchas gracias por estar aquí, especialmente el senador Salomón Jara, muchas gracias. Hace algunos años con el senador Jara trabajamos algo que le llamamos en ese entonces Oaxaca Orgánico, un programa estatal, y de ahí la experiencia del senador Jara en este tema. Y le agradezco la oportunidad de tener a este público. La verdad hay muchos productores y jóvenes también que traemos una experiencia de trabajar con un marco regulatorio que nos ha permitido que México tenga liderazgo en el mundo, en América Latina. Somos el tercer país a nivel mundial en número de agricultores. Éramos el primero, pero otros países han crecido más rápido, y también en algunos cultivos somos líderes, como en cítricos, como café, miel. México es importante a nivel mundial. Y esta experiencia de haber trabajado ya algunos años con este marco regulatorio, pues nos permite identificar lo bueno, lo que sí funciona, lo que no funciona de nuestra regulación, y por eso hoy vienen propuestas muy concretas para pues tener una reforma a la Ley de Productos Orgánicos, y en eso vamos a solicitar su apoyo a todos, estimado senador Salomón, que nos apoye para coordinar estos trabajos. Y estoy completamente seguro que el resultado va a ser en beneficio para las y los productores mexicanos, para los productos mexicanos. Los productores orgánicos decimos que producimos alimento, a diferencia de otra agricultura que produce dinero. Si nosotros nos pusiéramos a producir dinero o alimentos, son cosas distintas. Entonces, los productos orgánicos son alimentos, y la Ley de Productos Orgánicos, su espíritu se basa en eso, en el medio ambiente, en la salud, tanto de los animales, la salud del ser humano, la salud del ambiente en general, y también, como decía, el principio precautorio. Se aplica en la producción orgánica. Yo diría que el principio precautorio debe aplicarse en toda la agricultura, no nada más en la producción orgánica. Por eso
en la producción orgánica no se permite el uso de organismos genéticamente modificados y esto ha sido un éxito a nivel mundial. México se caracteriza por eso y todos los productores y productoras de nuestro país pues hacen ese esfuerzo y pues no me resta más que agradecer a todos los que están presentes. Las presentaciones que tenemos hoy en día verán que están llenas de propuestas y de la experiencia que cada uno de los expositores tienen. Así es que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, senadores, por acompañarnos. De igual forma, agradecemos al ingeniero Blas Bustamante su presencia y participación en este evento. A continuación, solicitamos al senador Salomón Jara haga nuevamente uso de la voz para llevar a cabo la declaratoria inaugural de los trabajos de este Foro Nacional. Muchas gracias. El día de hoy, miércoles 4 de septiembre del 2019, y siendo las 10:15, declaramos formalmente inaugurado el Foro Nacional de Análisis de la Regulación en México en materia de productos orgánicos. Y éxito en nuestros trabajos. Muchas gracias. Bien, vamos a realizar una breve pausa. En tanto realizamos el cambio de mesa. Solicitamos a los ponentes de la primera mesa de trabajo sean tan amables de compartirnos sus ponencias. Continuamos. Orgánicos, una visión comparada. Para ese efecto, tengo el honor de presentar a la doctora Mercedes López Martínez, quien va a ser la moderadora de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día. Gracias a Homero Blas de Somexpro FOAM por la invitación para moderar este panel y al senador Salomón Jara también. Y bueno, a mí me toca moderar el panel 2, Estatus Jurídico de los Productos Orgánicos, una visión comparada. Y antes de presentar al panel, yo solo quisiera añadir que un tema muy importante. En el panel anterior se habló de la importancia económica a nivel medioambiental, de salud también, de la agricultura orgánica, pero yo quisiera añadir que así como la agricultura industrial ha sido un problema y casi el 40% de las emisiones de gases que han provocado el calentamiento global proviene de esa agricultura industrial, nosotros proponemos desde IFOAM y desde Regeneración Internacional, una red de la que formo parte, que la agricultura puede ser también la solución al calentamiento global, al cambio climático. Se ha demostrado científicamente cómo la agricultura orgánica permite secuestrar el carbono del medio ambiente, reintegrarlo a la tierra, humedecer la tierra, abatir el calentamiento global y regresarle toda la riqueza a esta tierra. Entonces, este es un tema fundamental y bueno, yo quisiera presentar en primer lugar, voy a ir presentando conforme se van a ir dando las ponencias, a la maestra Aurora Lobato García. Ella viene en representación del doctor Javier Trujillo Arriaga, quien es director en jefe del SENACICA, y va a presentar la ponencia Acuerdos de equivalencia de México con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Y brevemente quiero presentar a la doctora Lobato. Ella es subdirectora responsable de control de productos orgánicos en la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria del SENACICA. Maestra, tiene la palabra, tiene 15 minutos para presentar su ponencia. Muchas. Hay que prender. ¿Listo? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación que le hacen al SENACICA, al doctor Trujillo. Y bueno, este tema creo que es
es importante, genera mucho interés, el sector principalmente está muy interesado en conocer cuál es el avance que se tiene en el tema de equivalencias por el impacto que esta tiene en los procesos de fortalecimiento de los mercados nacionales, internacionales, en el fortalecimiento de los procesos de certificación y vigilancia. Y bueno, les vamos a comentar un poquito de cómo es que está el proceso de gestión con estos países. La siguiente, por favor. Bueno, este es un poco el contenido, vamos a ver esos puntos. La siguiente, por favor. Este tema ya lo comentaron, simplemente efectivamente la agricultura orgánica cada vez tiene mayor relevancia a nivel mundial por el impacto social que tiene, por la parte ecológica, pero también por la parte económica y también por la parte de la salud de los consumidores. Efectivamente, 179 países o 181 tienen producción orgánica, el valor económico en el mercado es de 97 billones de dólares y cerca del 50% de las ventas se concentran en los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos son el principal consumidor de productos orgánicos y es un importante mercado para los productos orgánicos de México. La siguiente, por favor. Esto es un poquito de cómo está el intercambio comercial de productos orgánicos México con Estados Unidos. Y como ustedes pueden observar en ese pequeño gráfico, hay un intercambio comercial de productos orgánicos con los Estados Unidos por poco más de 400 millones de dólares. 300 millones son de exportaciones, 100 millones son de importaciones. Eso quiere decir que hay un interés mutuo, bilateral, por el tema de equivalencias. Un país siempre va a estar preocupado por la integridad orgánica de los productos que entran a su país. Y el país que exporta tiene que asegurar la confianza y la credibilidad de los productos, de la integridad orgánica de los productos que está exportando. Y si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un listado de los principales productos que se van a los Estados Unidos. Y tenemos aguacate, plátano, tenemos café, tenemos limón y tenemos otra serie de productos. Productos que en los términos de la gestión de los acuerdos de equivalencia, además de la importancia social, económica, ecológica, también se consideran como productos de alto valor económico, pero también como productos de alto riesgo por los volúmenes de exportación, porque son productos en los que se llega a presentar fraude o certificaciones que no cumplen con la regulación de cada país. Y seguimos, la siguiente, por favor. Y tenemos ahí el intercambio del flujo comercial que se tiene con Canadá y tenemos un intercambio comercial de 75 millones de dólares, exportamos 74.5, importamos 0.38. Y ahí están los principales productos exportados. Quiere decir que hay un interés tanto de Canadá como de México, hay un gran interés de Canadá porque se fortalezca el control de los productos orgánicos, de los procesos de certificación, que haya un control sobre la integridad orgánica de lo que se va a esos productos. Y también para México hay una necesidad y un gran interés porque los productos que ingresan a México realmente tengan integridad orgánica y también tengan el mismo nivel de implementación de los sistemas de control. La siguiente, por favor. En el caso de la Unión Europea no tenemos datos estadísticos, pero están los principales productos y los volúmenes en toneladas. Eso es información que nos comparte la Unión Europea y ustedes pueden ver ahí que tenemos jugo de naranja, jarabe de agave, café. Esos son los principales productos que ellos tienen registrados, los que entran por 5 puertos de entrada. Pero en esto también tenemos hay productos considerados como de alto valor y como de alto riesgo, por ejemplo, la chía. La siguiente, por favor. Cuando se habla de un sistema de control y que se gestiona la equivalencia del sistema de control, si nos apoyan con la siguiente, por favor.
es importante ver el nivel de madurez de la operación del sistema de control y del grado de implementación de la regulación que soporta la operación del sistema de control. Ustedes, como pueden ver en esa diapositiva, a raíz de que se crean las normas básicas de IFOAM, bueno, pues la Unión Europea empieza a operar el reglamento europeo en el 1991, hace más de 22 años o más de 20 años. Después viene Estados Unidos, después viene Canadá. Y vean ustedes, aunque la Ley de Productos Orgánicos en México se publica en el 2006, el marco regulatorio completo lo tenemos hasta octubre del 2013. Y nuestra regulación empieza, la regulación de México empieza a operar, o el sistema de control empieza a operar hasta el 2014. Entonces, si vemos la diferencia que hay entre 1991 y el 2014, pues estamos hablando de más de 20 años, ¿no? O como de 26 años. Entonces, en esta época, ahorita nosotros tenemos oficialmente operando el sistema de control cerca de 4 años. La Unión Europea en el 2014 inició los trabajos del reglamento 848 que entra en vigor en el 2021 y Estados Unidos inició los trabajos el año pasado para actualizar lo que va a ser el Programa Nacional Orgánico de los Estados Unidos, pero desde que empezó a operar el Programa Nacional Orgánico de los Estados Unidos, siempre va actualizando y siempre va enriqueciendo su manual de procedimientos o su handbook. La siguiente, por favor. Si regresamos un poquito, por favor, nada más a la anterior. Entonces, nuestro sistema de control empieza a operar en abril del 2014. Para el 2016, empezábamos con las primeras inspecciones a los organismos de certificación, pero confiando en que tenemos una ley muy bien hecha, muy sólida, el SENACICA, bueno, la Secretaría de Agricultura a través del SENACICA, confiando en la fortaleza de su regulación, inició la gestión del proceso de equivalencia. Confiando, vamos a la siguiente, por favor. Tenemos una ley que es muy completa y muy transversal, pero el marco, los componentes del sistema de control están considerados en la ley. Cuando hablamos de un sistema de control, ¿qué elementos componen un sistema de control? Primeramente, que haya una regulación específica para la producción orgánica con sus estándares técnicos, que tenga considerados infracciones y sanciones, que le dé la atribución a la autoridad para vigilar, para sancionar, que le dé la atribución para actualizarla de manera dinámica, que tenga otros apartados como es el del fomento al sector y otro gran tema, la capacidad técnica de los procesos de certificación que incluyen la capacidad técnica de las acreditaciones. Eso lo contempla muy bien la Ley de Productos Orgánicos. Otro tema es el tema del control, que tiene que ver sobre la vigilancia de los procesos de certificación o que realiza la autoridad o que realizan los organismos de certificación. El control sobre las operaciones orgánicas certificadas, dónde están, cuántos son, cuántas cumplen con la regulación, cuántas no cumplen con la regulación, cuántas se mueven de organismos de certificación. El tema de la evaluación y la autorización de los insumos y bueno, así en cada apartado, incluyendo el tema del control del mercado, que tiene que ver con importaciones y exportaciones, los certificados que respaldan las importaciones y las exportaciones, la verificación en puntos de ingreso, puertos, aeropuertos y fronteras de lo que se importa, de lo que se exporta, de los certificados de transacción. Y bueno, otros grandes temas, el tema de las fracciones arancelarias, el tema de la trazabilidad, el tema de la obtención al fraude. Todos esos componentes de manera muy resumida componen a un sistema de control. Entonces, cuando un país gestiona la equivalencia con otro, está gestionando todos esos componentes y está analizando la operación, eficiencia, confianza, transparencia y credibilidad de esos componentes. La siguiente, por favor. En SENACICA, para atender todos estos componentes del sistema de control,
¿qué entidades participan? Si ustedes ven esta figura, pareciera que estamos viendo en parte al Consejo Nacional de Producción Orgánica, porque la Ley de Productos Orgánicos es transversal y abarca todos los grandes temas. Está muy bien hecha, aunque hay que actualizarla, por supuesto. Entonces, si hablamos del tema de las estadísticas, de la información oficial de la producción orgánica certificada bajo la Ley de Productos Orgánicos, la Secretaría de Agricultura, a través del CIAB, está generando las estadísticas del sector, un sistema informático que nos va a permitir tener esa información, que es uno de los puntos que nos evalúan, que evalúan las partes de manera bilateral. Si hablamos del tema de la regulación, de la certificación, control y vigilancia, bueno, ese es un tema que recae en el SENACICA. Si hablamos del tema de fomento, bueno, ahí está la Secretaría de Agricultura a través de sus diferentes subsecretarías y programas. Si hablamos de protección al consumidor, pues entra la Procuraduría Federal del Consumidor. Si hablamos de los procesos de evaluación de insumos para la producción orgánica y sus procesos de registro, pues tenemos a la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. Entonces, quiere decir que en el sistema de control deben estar participando todas estas dependencias, y estas dependencias están consideradas en la ley y también están consideradas o son parte del Consejo Nacional de Producción Orgánica. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué buscamos con el tema de la equivalencia? Pues es demostrar que la regulación de México y la operación del sistema de control tiene el mismo objetivo y las mismas medidas y procedimientos que dan la misma garantía de control de integridad orgánica a los otros países. ¿Con quiénes estamos gestionando la equivalencia? Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, iniciamos con Japón y hemos recibido formalmente el interés de China. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, estos son con los que tenemos mayores avances, los principales países. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el proceso para gestionar una equivalencia? De manera muy resumida, bueno, cada país hace una solicitud formal a través de la autoridad competente de control a la autoridad mexicana, que en este caso es la Secretaría de Agricultura a través del SENACICA. Después viene un proceso de comparación bilateral del marco regulatorio y de la operación del sistema de control, no solo de la regulación. Hay una evaluación en sitio. Después que se identificaron todas las diferencias, hay unas mesas de análisis para el tratamiento de las diferencias. Se establecen los términos y alcances del acuerdo, viene la firma del acuerdo y después viene toda la parte del mantenimiento de la equivalencia. La siguiente, por favor. Esto es como un ejemplo de lo que se haría en los términos del análisis de la regulación, que es lo que se compara, y ustedes ven ahí todos los componentes y de eso todo lo van a ver después, cómo se aplica a cada tipo de producto que se certifica. Entonces se puede comparar desde la parte de infracciones y sanciones, quienes operan grupos de productores, porque no todos los países lo tienen, quienes tienen sistemas de certificación participativa, aspectos, sistemas de producción como el tema de hidroponía y contenedores, la parte de la lista nacional, que siempre es un tema súper importante y medular porque es mucho de lo que soporta el tema de la integridad orgánica, el tema de los criterios para monitoreo de contaminantes, el tema del etiquetado y otros puntos que no se ven aquí, pero que también se consideran, el tema de la sanidad, el tema de la inocuidad, el tema de las buenas prácticas. La siguiente, por favor. Eso es en cuanto a la comparación regulatoria. En cuanto a la evaluación en sitio, se evalúa la operación, las oficinas centrales de la autoridad competente, cómo opera el sistema de control, toda la parte administrativa, operativa, todo el tema de la implementación de la regulación y su coherencia, que haya coherencia de lenguaje, de términos, de criterios entre la ley, el reglamento y el lineamiento, y toda la parte de vigilancia. Se evalúa los organismos de certificación, a las entidades de acreditación y las operaciones orgánicas certificadas.
Cabe resaltar que el mayor número de observaciones los recibimos en la operación de los organismos de certificación y de las operaciones orgánicas. Estamos preparando una reunión anual con los organismos de certificación para estandarizar procesos y trabajar más sobre los temas de trazabilidad, excepciones al cumplimiento de la regulación para la certificación, el tema de la capacidad técnica, el tema de las inspecciones adicionales, las aleatorias. La siguiente, por favor. Ya estamos por terminar. Y una vez que se evaluaron todos estos puntos y se evaluaron las diferencias y se establecieron las primeras negociaciones, es que se puede hablar de los términos del alcance del acuerdo. Entonces, si ustedes ven ahí en donde dice elementos evaluados, los que estamos marcando en rojo son los temas que aún estamos solventando y buscando elementos para solventarlos. No tenemos todavía el control de las importaciones y exportaciones en puertos, aeropuertos y fronteras, estamos trabajando en ello. El tema de las fracciones arancelarias, el CIAB con el SAD, con la SADER, están gestionando con el tema de la ampliación de los dígitos para la generación de las fracciones. Y bueno, con Estados Unidos estamos con los términos y alcances de la equivalencia. Sin embargo, por las diferencias de las regulaciones en cuanto a que unos países firman cartas y nuestra ley establece acuerdos, y tenemos una diferencia de concepto legal que implica en un país la participación de un Senado y en el otro la participación de un administrador del NOP, bueno, es un proceso que tienen que analizarse las áreas jurídicas de las autoridades competentes de cada país. Con Canadá se han concluido los procesos de evaluación, se han entregado los informes bilaterales y estamos en el proceso de solventación. Ya no, me faltan dos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el tipo de equivalencia? Eso se defiende o se establece en función de la garantía que da la autoridad de control de la operación de su sistema de control con todos los elementos que ya vimos. En el caso de Estados Unidos y de Canadá tienen una equivalencia global. Estas son autoridades que acreditan directamente, que vigilan directamente a sus organismos de certificación. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 40,000 operaciones certificadas, 15,000 están fuera de Estados Unidos y ellos tienen una vigilancia directa, pero ya vimos cómo los años que tienen operando el sistema de control. Y bueno, entre Estados Unidos y Canadá llegaron al acuerdo de que lo que ingresa a cada país, independientemente del lugar donde esté certificado, puede entrar como orgánico y es equivalente, y tienen unas medidas de equivalencia y de control para esa parte. Y bueno, hay otras que son país-país o global-país. Pero algo también importante que hay que conocer, el tema de los sistemas participativos de garantía también avanza mucho a nivel mundial y también se están gestionando equivalencias en este tema. Brasil y Chile están trabajando fuertemente en este tema, están en proceso de la gestión de equivalencia de sus sistemas participativos de garantía. La siguiente, por favor. Bueno, esto es algo lo que decíamos y aquí hay que resaltar cuánto tiempo se lleva a gestionar una equivalencia. Estados Unidos y la Unión Europea tuvieron 10 años de pláticas y de negociaciones antes de alcanzarla, pero ¿a partir de cuándo se contabiliza el tiempo? A partir de que se entrega la comparación regulatoria y de la operación del sistema de control. De acuerdo a las experiencias de los otros países, por ejemplo, Chile, una vez que entregó todo el dossier y se entregaron de forma bilateral las comparaciones regulatorias, le llevó 4 años y medio alcanzar la equivalencia. Argentina, cuando negoció como país tercero, que tiene un reconocimiento unilateral parcial, una vez que entregaron toda la comparación del marco regulatorio, le llevó 4 años y medio para la parte vegetal y 4 años para la parte de producción animal. La siguiente, y ya concluimos con cuáles son los beneficios y qué se busca con la equivalencia. Bueno, pues entre otros, reducir los costos de certificación, diversificar la oferta de productos en el mercado nacional, posicionar el distintivo nacional, posicionar los productos orgánicos en los mercados de destino, contar con un solo estándar, una certificación. La siguiente, bueno, eso es un poco lo que tratamos de explicar con esta diapositiva. Y
en razón o en motivo del evento, efectivamente, tenemos grandes retos dentro de la regulación. Es muy importante y necesario, además necesario, actualizar la ley y el reglamento. La Secretaría, para su operación y la operación del sistema de control, tiene que hacerse en estricto apego a la ley, que es nuestra ley suplementaria, pero tenemos, nuestra ley sustantiva, pero también tenemos leyes complementarias o supletorias dependiendo del tema. Como vimos, hay diferentes dependencias que participan en este sistema, pero que también tienen un marco regulatorio, y a veces tenemos hilos muy delgados entre la ley de productos orgánicos y las otras regulaciones. Entonces, ¿por qué es importante actualizar la ley y el reglamento? Primero, porque el crecimiento y diversificación del sector orgánico lo requiere. Hoy hay productos en el mercado que no están considerados en la ley porque por definición la ley no los consideró. El tema de la sal, el tema del algodón, el tema de los cauchos, diferentes temas. Porque el mismo dinamismo de la regulación y el mercado internacional lo requiere. Porque hay, por ejemplo, hay una lista de infracciones que no están consideradas en la ley y que no le dan atribución para atender en el tema del uso del término orgánico y del distintivo nacional. Y tenemos que armonizar el lenguaje, los criterios entre la ley, el reglamento y el lineamiento para operar y responder a las expectativas que tiene el sector orgánico de México. Eso es todo. Listo. Sí, gracias. A la maestra Lobato. Yo sé que es difícil tratar estos temas tan complejos en tan poco tiempo, pero sí llevamos un retraso también que venía del panel anterior, entonces sí les pedimos por favor que vayan ajustando los tiempos a los siguientes ponentes. Y bueno, muchas gracias porque en tan poco tiempo pues nos hizo una cronología y nos presentó la importancia de estos acuerdos de equivalencia y cómo han logrado garantizar la integridad orgánica entre naciones. Muchas gracias, maestra. Y a continuación, yo le pediría al ingeniero Ernesto de la Rosa Santamaría que nos presente su ponencia, comparación y análisis de la regulación mexicana con otras regulaciones, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea. Y bueno, voy a presentar brevemente al ingeniero Ernesto de la Rosa. Él es agrónomo con especialidad en fitotecnia, con más de 10 años de inspecciones orgánicas, es miembro de SOMEXPRO y de la Asociación Internacional de Inspectores Orgánicos. Adelante y por favor, si se ajusta a 15 minutos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por brindarnos este tiempo de reflexión y análisis, a la SOMEXPRO, a IFOAM, y al Senado de la República a través del senador Salomón Jara por la invitación y abrir estos espacios para discutir este tema que nos ocupa. En estos 15 minutos voy a tratar de transmitir parte de las reflexiones que hemos hecho para comparar las diferentes regulaciones que hoy por hoy están llevando a cabo el control de uno de los sectores más dinámicos que tenemos y que se considera uno de los, dentro del sector agroalimentario, uno de los más dinámicos, si no el más dinámico que tenemos, porque aún en periodos de crisis ha crecido y que para muchas áreas de producción de nuestro país son una oportunidad para poder desarrollar la producción de pequeños productores, como veremos. La siguiente, por favor. A nivel internacional se habla que más de 181 países llevan a cabo la producción orgánica. Esto nos habla de un dinamismo muy importante que al día de hoy, para 2019, el mercado ya se considera por el orden de los 100,000 millones de dólares, siendo el principal mercado, como hemos visto en anteriores ponencias, los Estados Unidos, seguido por Europa, como un bloque de países que son centros de consumo principalmente. La siguiente, por favor. Dentro de este escenario, México ocupa el honroso tercer lugar, que mucho tiempo lo ocupamos como primer país productor por ese número de productores que han venido realizando la producción orgánica, y que marca parte de la importancia que el sector orgánico ha tenido en términos de dar
participación activa a los pequeños productores. Actualmente México ocupa ese tercer lugar, pero sin embargo podemos destacar que gran parte de los sectores, como por ejemplo podemos citar la producción de aguacate, de miel, de algunos otros productos, toman gran participación nuestros productores en los mercados internacionales. Es muy importante entonces entender que actualmente la actividad orgánica tiene una tendencia irreversible, pues casi 93 países para el año 2017 ya cuentan con una regulación internacional o una regulación que controla este tipo de negocio y de economía que está muy activa y que obviamente cada uno de los centros de producción y consumo están abriéndose los espacios para poder controlar aquello que estamos certificando como orgánico. La siguiente, por favor. En este escenario podemos identificar que la certificación orgánica basada en regulaciones de tipo oficial es una tendencia irreversible y se sustenta todavía más allá en un mundo globalizado, ya que permite, por un lado, el intercambio comercial entre los centros de producción y consumo. Lejos estamos de aquellos inicios de la producción orgánica cuando había un contacto interpersonal entre productores y consumidores. Hoy el café que se produce en Oaxaca llega a múltiples partes del mundo, lo mismo las hortalizas, lo mismo la miel y viceversa, ¿verdad? También nos llegan múltiples productos que vienen de otros países. Entonces, en ese escenario, la certificación orgánica basada en regulaciones, en certificaciones de tercera parte, es un instrumento que genera confianza entre los productores y entre los consumidores, que son el motor principal que está generando este dinamismo en el mercado que ya hemos mencionado. La siguiente, por favor. Actualmente, entonces, el mundo tiene diferentes regulaciones orgánicas en aquellos centros de consumo principal. Aquí en este ejemplo de esta diapositiva vemos 5 de las regulaciones más importantes, dentro de las cuales podemos destacar la regulación mexicana, que como hemos visto a partir del año 2006 se inicia con la Ley de Productos Orgánicos y que bueno, muchos de los aquí presentes han sido actores determinantes para que hoy México cuente con un marco regulatorio. La siguiente, por favor. Las regulaciones orgánicas tienen diferencias entre ellas. Aunque son orgánicas, no necesariamente son iguales. No existe todavía un consenso entre las diferentes regulaciones que hoy están marcando el ritmo del sector orgánico. Es cierto que estas regulaciones tienen su fundamento en principios básicos, como es la regulación internacional que la IFOAM emitió en el año 1980. También es cierto que con base en los estándares ISO tenemos criterios que se recuperan, así como del Códex Alimentarius, pero cada una de las naciones, cada uno de los mercados ha adaptado a sus propias condiciones la regulación que conviene a su sociedad. En este sentido, la regulación mexicana también es un híbrido que retoma criterios de muchas regulaciones, pero no necesariamente el hecho de que cada uno de los países de los que aquí hemos mostrado como 5 de las principales regulaciones son necesariamente iguales, porque algunas de ellas permiten insumos, actividades o métodos de producción y que otras prohíben, ¿verdad? Entonces, en este escenario consideramos que es muy importante la creación, el alcance de acuerdos de equivalencia que permitan un mercado más dinámico y que la regulación en sí no sea una barrera que nos impida el crecimiento de este importante sector, porque no debemos de perder de vista, aunque en México no existen estudios muy precisos del impacto social que tiene la producción ecológica, la Organización de Comercio Americano sí tiene algunos estudios que permiten evidenciar que en aquellos sitios donde se está desarrollando la práctica orgánica, se tienen mejoras sustantivas en la sociedad que lo está practicando, más allá de cualquiera de los programas paternalistas o gubernamentales que tienen el enfoque social de protección a la sociedad. Esto lo podemos ver nosotros que estamos en la práctica de la producción orgánica en muchos rincones del país. Existen entonces necesidades que obligan a que
todos los actores participen en la búsqueda conjunta de esos acuerdos de equivalencia a través, en este caso, del órgano de control o de las autoridades correspondientes, que en este caso reside en lo que hoy es la SADER a través del SENACICA. La siguiente, por favor. A nivel internacional, como hemos visto, los mercados más importantes tienen sus propias regulaciones. Por ejemplo, el marco regulatorio para la Unión Europea se sustenta en dos de los reglamentos principales, el 834, que fue modificado para 2007, y el 889. Inclusive, se han generado esfuerzos importantes para crear estándares que sinteticen estos dos documentos grandes en un estándar para terceros países, que son la referencia básica para los productores que, como nuestro país, están llegando a este mercado importante como es los Estados Unidos, como es la Unión Europea, ¿verdad? La siguiente, por favor. También en el caso de los Estados Unidos, el Programa Nacional Orgánico, creado en el año 2002 e implementado a partir de octubre 21, tiene las referencias básicas para poder hacer la producción a nivel de campo, la producción ganadera, el procesamiento, ¿verdad?, que son parte de las actividades principales dentro de este mercado internacional que hoy ocupa el principal lugar en el centro de consumo, y que, dicho sea de paso, para México se considera México hoy el principal socio comercial dentro del sector orgánico con este importante centro de consumo. La siguiente, por favor. Canadá también tiene una regulación relativamente joven. Aquí podemos ver en esta regulación del régimen orgánico de Canadá que a partir del año 2009 se implementa las acciones de lo que es el régimen orgánico de Canadá. El establecimiento de este programa para Canadá permitió, entre otras cosas, a Estados Unidos y Canadá establecer un acuerdo importante de equivalencia en términos de compartir y facilitar el camino andado en términos de regulación orgánica. Recordemos que Canadá también es uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos, y el hecho de tener un acuerdo de equivalencia ha permitido facilidades para el flujo comercial que hoy permite el intercambio de productos orgánicos entre ambas naciones. La siguiente, por favor. México, a partir de 2006, entonces entra dentro de esta carrera importante de establecimiento de regulaciones orgánicas. Tenemos 4 instrumentos legales que ya se han discutido, desde el reglamento y los lineamientos para la operación orgánica hasta el uso del distintivo nacional, que son los documentos de referencia que hoy nosotros aplicamos desde los organismos de certificación de tercera parte que están aprobados. La siguiente. Si nosotros nos damos cuenta, entonces, tendríamos que ver que es muy importante, a partir de todas las notificaciones que se han recibido para la implementación de la regulación nacional, hubo periodos de transición en los que se facilitó el flujo comercial de insumos, de productos hacia nuestro país. Estos periodos de transición fueron permitidos para facilitar y no frenar el mercado que está creciendo en México. Sin embargo, a partir de agosto de 2018 se han mandado notificaciones en donde cualquier producto que ingrese a México debe de ser certificado bajo la ley de México. Asimismo, también hemos recibido la notificación de que los productos producidos en México, independientemente del mercado destino, deben de ser certificados bajo la ley nacional. Esto, entre otras cosas, ha generado ciertas preocupaciones en algunos sectores, toda vez que, por ejemplo, es posible todavía encontrar productos sin el uso del distintivo nacional en el mercado de nuestro país. Esto a todas luces preocupa a productores que están en cumplimiento con la ley, debido a que las materias primas o los productos que procesan bajo otras leyes de otros países siguen compitiendo en un mercado que hoy, querramos o no, el mercado mexicano todavía sigue siendo un mercado joven y que se necesita vigilar, sobre todo por el tema del fraude alimentario, que es una de las amenazas muy importantes para lo que es el sector orgánico. La siguiente, por favor.
Quiero comentar que la ley mexicana tiene aspectos importantes en términos de los periodos de conversión, del manejo de la fertilidad, del uso de semillas. Aspectos relevantes que tienen que ser tocados y cuidados es que en México todavía permite el uso de semilla tratada, que es un aspecto que debe de cambiarse dentro de la ley con respecto a otras regulaciones. En el manejo de la fertilidad son muy similares los criterios que se están estableciendo. También es muy importante que dentro de los aspectos relacionados al tema del control de plagas y enfermedades tengamos un anexo dinámico y actualizado. Existen algunas sustancias que están prohibidas por parte de la ley de México, como es el nitrato chileno, algunos métodos como la hidroponía o la aeroponía que están prohibidos, y es muy importante que se creen las estructuras que faciliten la actualización de esta lista, como puede ser el grupo de expertos que desde su origen la ley los menciona, pero no se ha implementado en sus funciones. La siguiente, por favor. Es muy importante que también reconozcamos que más allá del etiquetado, que hoy por hoy ya tenemos referencias dentro del uso del distintivo nacional, en México se vigile que todos los productos que están en el mercado, hoy por hoy compitiendo con productos mexicanos, cuenten con el etiquetado correspondiente y cumplan con su certificación basada en la Ley de Productos Orgánicos. La siguiente, por favor. La implementación de la regulación orgánica en México ha representado diferentes retos. Por un lado, desde el punto de vista de la certificación, ha obligado a los organismos de certificación a implementar oficinas de operación en México. Con respecto a varios comentarios emitidos desde los mercados internacionales, se ha observado que algunas de estas decisiones se han creado controversias desde el punto de vista de los acuerdos comerciales que hoy México tiene. También es importante mencionar que para nosotros como país tenemos todo el derecho de implementar las regulaciones que queramos, pero necesitamos una ley práctica pero confiable que nos permita incrementar este importante mercado que hoy por hoy representa oportunidades y de desarrollo para las comunidades de nuestro país. La siguiente, por favor. Podemos decir que hoy por hoy es importante que nuestras autoridades tiendan a fincar acuerdos de equivalencia que faciliten el flujo comercial de los productos orgánicos. Es muy importante que estas regulaciones no representen barreras que frenen este sector importante. Hoy por hoy tenemos el riesgo de una burocracia. Tenemos que encontrar las formas comunes y de empujar todos hacia el mismo destino, ¿verdad? Es muy importante también que reconozcamos que se requiere reforzar el apoyo técnico a partir de la implementación, por ejemplo, del grupo de expertos, que hoy por hoy es una necesidad, pero también que se dinamicen las actividades de lo que es el Consejo Nacional de Producción Orgánica, que hoy por hoy cuenta con los grupos de trabajo establecidos, pero que cada uno de ellos tiene una agenda en la que se ha invertido importantes horas de trabajo. Allí están muchas de las respuestas a lo que hoy una regulación eficiente para México requiere. Entonces, estamos a la espera de que podamos continuar con los trabajos en estos grupos de trabajo y que, bueno, el órgano de control convoque. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por pues también ajustarte al tiempo y por la profundización en el tema de las diferentes regulaciones. Y bueno, yo destacaría que comentas, hay 99 países ya en el mundo en 2017 con regulaciones orgánicas, y también el hecho de que la certificación es una tendencia irreversible y por eso hay que crear certeza a través de regulaciones orgánicas equivalentes que tengan leyes prácticas y confiables. Muchísimas gracias y ahora quiero presentarles al siguiente panelista, es el ingeniero Luis Guillermo López. Él es agrónomo con especialidad él es representante, discúlpenme, en México del organismo de certificación orgánica y es miembro de Somexpro. Él nos va a presentar hoy el panel La mejora regulatoria y política para el uso de insumos en la producción orgánica. Muchas gracias, ingeniero, y tiene 15 minutos.
Sí, gracias. Bueno, pues gracias a todos por participar y especialmente a Homero por poner este evento. Creo que es un buen principio para mejorar el sistema orgánico de México y pues de aquí van a salir muchísimas propuestas, creo, para diferentes rutas de trabajo. Entonces, la parte que voy a platicar hoy es cómo mejorar la política pública del acceso del uso de los insumos orgánicos, o más bien dicho, el uso en la producción orgánica. Primero, quiero poner el contexto de que en todas las regulaciones orgánicas existen listas de materiales genéricos que no tienen marcas. ¿Sí? Estamos hablando de productos, más bien de ingredientes, insumos que en cierta forma están disponibles en los mercados sin ninguna marca específica. ¿Sí? Por definición, ya se ha hecho la evaluación de que son amigables con el medio ambiente, que no van a tener efectos sobre la salud de los trabajadores, ni tampoco efectos sobre los consumidores. ¿Sí? Entonces, podemos también decir que si están aprobados para usarse, son amigables con el medio ambiente. Entonces, tomando ese contexto de confianza, vamos a decir, en los materiales genéricos, y vamos a decir que hay dos grandes grupos, los fertilizantes y los materiales de control de plagas o pesticidas. ¿Sí? Aunque la palabra suena medio fea, pero ese es el término para definir todo lo que se utiliza dentro de una producción agrícola para controlar plagas o enfermedades. Entonces, son naturales o algunos sintéticos, pero que no tienen efectos adversos sobre la salud pública del medio ambiente. Entonces, tomemos eso como referencia de qué tipo de materiales estamos hablando cuando decimos insumos para la producción orgánica. ¿Sí? Que podemos usarlos con confianza de que no nos van a enfermar o enfermar el suelo o contaminar el agua. ¿Sí? Entonces, voy a poner nada más dos casos. Uno es una composta vegetal que se elabora con materiales locales, y otro un extracto vegetal que también se utiliza con alguna planta local por algún productor. Y entonces, al final vamos a regresar a estos materiales. Pasamos a la siguiente, por favor. Regresamos. Ajá, bien. Vamos a platicar sobre la regulación de todos los insumos, ¿sí? Orgánicos y no orgánicos. ¿Qué quiere decir? Que estamos, para poder comercializarlos necesitan tener un registro sanitario, porque obviamente están llegando a ser usados en productos en el campo y van a llegar estos a ser consumidos por el público. Entonces se necesita un registro de salud que nos permita que nos diga que podemos utilizarlos libremente en nuestros campos, y algunos de esos van a tener restricciones porque tienen periodos de retiro, es decir, que podemos usarlos pero no podemos cosechar en ciertos días, o son tóxicos y podemos utilizarlos solamente bajo ciertas condiciones y con ciertos equipos de aplicación. ¿Sí? Entonces, esto es para su comercialización. Aquí estamos hablando de todos. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, los insumos que se comercializan, tanto orgánicos y no orgánicos, deben de cumplir con ciertos registros. Entonces, la Ley General de Salud agrupa a todos estos materiales dentro de la misma categoría. ¿Sí? Plaguicidas, nutrientes vegetales, sean orgánicos o no orgánicos, los pone junto con sustancias tóxicas o peligrosas. Entonces, aquí estamos partiendo del primer, no estamos diferenciando los productos que están en la lista nacional de orgánicos del resto de los agroquímicos, tóxicos o no tóxicos. ¿Sí? Puede ser un solo ingrediente o varios ingredientes. ¿Sí? Entonces, si se comercializa ya se considera como una marca, una sustancia para comercializar, y aquí pues van a estar agrupados en plaguicidas y nutrientes vegetales. Entonces ya tenemos una primera secretaría que interviene en el proceso de autorización. La siguiente diapositiva, por favor. Secretaría de Salud. La siguiente es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que también está involucrada en la parte de registros de plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias y materiales peligrosos. ¿Sí? Entonces, tenemos la segunda secretaría. A la siguiente, por favor.
Y aquí es donde se agrupa. Por medio de COFEPRIS, ellos van a hacer el trámite completo y emitir la autorización de registro. Entonces, tenemos a Semarnat, que emite una opinión técnica respecto a la información de ecotoxicidad del producto, ¿sí? Y tenemos a la SADER, que emite una opinión técnica respecto a la efectividad biológica del producto y los límites máximos de residuos. Entonces, aquí es donde entra la parte de cuál es el periodo de retiro. Entonces, para poder tener la autorización de cualquier producto orgánico y no orgánico, debemos de pasar por este proceso y no hay una diferenciación de si el producto es perjudicial para el medio ambiente o no, ¿sí? Entonces, tienen que pasar por este proceso y obviamente implica costos de análisis, de regulación y lo más importante es la cuestión de tiempo también, ¿sí? Pasamos a la siguiente. La Amfidiover, entre sus miembros, que es la Asociación de Formuladores y Productores de Materiales Biológicos, Ecológicos, básicamente el mercado de estos productos son los agricultores orgánicos. Tienen 54 trámites pendientes ante la COFEPRIS y algunos de ellos llegan a tardar hasta 4 o 5 años. Ya tienen 4 o 5 años ahí en espera, ¿sí? Entonces, aunque sean buenos productos que estén clasificados como no tóxicos o no peligrosos, tienen que pasar por el mismo proceso, ¿sí? Entonces, punto 1 de competitividad, estamos ahí arriesgando que esas empresas pues, no puedan mantenerse en el mercado y pues lleguen otras empresas más grandes, ¿sí? Que no van a estar produciendo de manera local. Pasamos a la siguiente. Aquí ya nos vamos a enfocar ahora sí a los insumos orgánicos, porque lo que acabo de decir aplica para todos. Debe de cumplirlo un formulador que va a producir para convencional o que va a producir para orgánico, ¿sí? Entonces, adicionalmente a eso, los que quieran venderle a un agricultor orgánico deben de cumplir con la regulación que indica la ley de productos orgánicos o que parte de ahí. Es un requisito extra que solo aplica para los insumos orgánicos, ¿sí? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. En el análisis que hicimos, consideramos que es un problema de interpretación que viene desde la ley de productos orgánicos, porque la ley va a sustentar la producción de alimentos o de productos agropecuarios para el consumo. Entonces, consideramos que en las disposiciones aplicables hay un problema de interpretación, porque en la parte del sistema de control de la comercialización se incluyeron o se está dando el alcance también para los insumos de los que van a utilizar los agricultores. Y entonces, este es el punto de partida y consideramos que excede las atribuciones de la ley de productos orgánicos, que están limitadas a los alimentos, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. La otra cuestión es que, como pueden ver ustedes, no hay un sustento que venga desde el formulador de productos para que tenga su cumplimiento. Le estamos echando la carga al agricultor. Artículo 267, el agricultor debe demostrar, o la operación orgánica debe demostrar que los insumos que está utilizando cumplen con la regulación. Entonces, le estamos diciendo al agricultor, oye, no es suficiente el registro que tienes de COFEPRIS, que ha implicado el trabajo de 3 secretarías y los trámites que pueden ser hasta 5 años, tienes que aparte demostrar que estás cumpliendo con la ley de productos orgánicos. ¿Qué va a pasar? No es una obligación para el formulador, entonces vamos a tener no va a haber respuesta, porque si no hay una obligación del formulador, ¿cómo va a ser posible que lo obliguemos a que tenga ese registro? Vamos a dejar desarmado al agricultor en cuanto a los productos que puede utilizar. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte de la regulación de México también estamos hablando de que por esta atribución de que se tiene que aprobar los productos, se están generando 2 listas. Una lista de materiales genéricos que ya tenemos y una posibilidad de que se cree una lista de materiales de marcas comerciales. Si eso ocurre, vamos a caer mismo al problema de competitividad, porque
los productores únicamente van a poder comprar ciertas marcas comerciales, los que puedan registrarse. Y volviendo al tema de la composta vegetal que puede producirse por un agricultor, ellos van a tener que pasar por los trámites de las 3 secretarías y además registrarse en la lista nacional de marcas y formulaciones para poder venderle su composta solamente al vecino. Eso si el vecino quiere llamarse orgánico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Le estamos quitando la herramienta porque cuando lleguemos a la certificadora le vamos a decir, lo siento, tu composta no está, cumple con todo, pero no está registrada en la lista nacional de formulaciones comerciales, ¿sí? Entonces, para poder entrar a la lista de formulaciones comerciales tienes que pasar por todos los trámites de COFEPRIS. Punto, porque es un requisito también cruzado, ¿no? Quieres cumplir con una regulación, tienes que cumplir con la otra, con todas las demás. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí vemos que pues, no hay una lista de formulaciones todavía publicada y no está imponiéndose a los agricultores este requisito, afortunadamente, pero dentro del Internet pues encontramos que existen 2 trámites generados, uno para agregar materiales genéricos y otro para agregar materiales a la lista de formulaciones comerciales. Entonces, existe la normativa, digamos, ¿sí? Por favor, la siguiente. ¿Qué implica esto? Pues cumplir con todos los requisitos que nos pide el anexo 2, entre los cuales están análisis, pagos de trámites y obviamente los tiempos de espera. ¿Qué sigue, por favor? Otro tema que preocupa a los formuladores es que tienen que presentar sus propiedades intelectuales en cuanto a las formulaciones y pues obviamente puede haber mucha piratería el riesgo de piratería en cuanto a las formulaciones. La que sigue, por favor. La siguiente son cuanto a los costos, los análisis que deben de tener. Si le estamos hablando, volviendo a la composta y al extracto de cualquier vegetal nativo, van a tener que tener varios análisis para confirmar que ese producto que estando dentro de la lista de orgánicos genéricos sería de baja toxicidad, pues ellos tendrán que demostrar por qué es de baja toxicidad. Entonces, aquí vamos a ver el siguiente. El punto es que no es un requisito para comercializar, es un requisito para autorizar el uso en la producción orgánica, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Aquí, como es un requisito para comercializar, las empresas que formulan en México pues están limitadas para accesar a los diferentes programas y poder llegar por medio del gobierno, de estos apoyos, a los agricultores que pueden ser beneficiados, ¿no? La siguiente. Entonces, unas son los tiempos de entrega, el tamaño de las operaciones, las especificaciones técnicas que son cerradas y principalmente desde el punto de vista convencional. La siguiente. Y las diferentes interpretaciones para los usos, ¿sí? La que sigue, por favor. Una más. Seguimos. Una más, hasta la propuesta de soluciones. Perfecto. Entonces, propuestas. Una, pues modificar la ley general de salud para reconocer la diferencia entre los productos naturales. Un punto de partida puede ser la ley, los lineamientos, la lista de materiales genéricos y separarlos de los convencionales, ¿sí? Tener una especificación de materiales de baja toxicidad o de no tóxicos que puedan tener un marco regulatorio preferencial y tener tiempos de respuesta más rápidos, ¿sí? Eliminar de la regulación orgánica, en específico de los lineamientos, la mención de formulaciones de distribución comercial y el anexo 2. Esa es la lista que nos dice con qué deben de cumplir, cuáles análisis deben de tener y qué requisitos extras estamos pidiendo a los formulaciones comerciales. Y acordar un mecanismo que incluya la evaluación de los diferentes materiales que pueda seguir siendo a través de la Secretaría, pero que también haya otras opciones como terceros o los mismos organismos de certificación. Dentro de la Secretaría del COFEPRIS, pues que haya un trato preferencial para los productos que no son perjudiciales para el medio ambiente ni para la salud, pero tenemos que diferenciar primero cuáles son. Y
pues que también haya, sabiendo que estos son de baja toxicidad, saber que haya trato preferencial también en los programas de gobierno para hacerle llegar estos productos a los agricultores, entendiendo el volumen y el tamaño de las empresas que están formulando los productos, los insumos para la producción orgánica. Y aquí una reflexión, el riesgo de continuar así y de que se impongan estos trámites extras es limitar la producción, la competitividad de nuestros agricultores orgánicos. Si fuéramos firmes en la regulación y aplicáramos todo, tal vez en este momento no habría ningún producto orgánico certificado por la norma mexicana, porque tal vez no habría ninguno de lo que esté registrado como formulación comercial, ¿sí? Entonces, si dijéramos todos los insumos que compre cualquier agricultor tiene que ser, estar dentro de la formulación, de la lista de formulaciones comerciales, ¿sí? Como repito, en este momento no se está llegando a ese extremo, pero si se llegara, pues sería más fácil certificar para regulaciones extranjeras orgánicas que para la misma regulación mexicana, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que es una cuestión de competitividad y ser realistas también de que hay muchos insumos que se producen de manera local, volviendo al tema de compostas y extractos vegetales que pueden producirse de manera local e intercambiarse o comercializarse entre los mismos agricultores, ¿sí? Bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias al ingeniero Luis Guillermo López, mi pariente, yo también soy López. Y bueno, yo destaco dos elementos muy importantes de los cuales él nos está haciendo un llamado de atención. Uno es la lista nacional de formulaciones comerciales, que si no se revisa adecuadamente, pues puede ser burocrática, exceso de trámites y excluyentes de varios grupos de producción orgánica también. Y entre sus propuestas, él habla de un tema fundamental que es distinguir entre los insumos orgánicos y los plaguicidas y fertilizantes químicos también. Y bueno, no cabe duda que hay mucho que avanzar en este tema para trascender hacia la producción orgánica y la propuesta agroecológica que la FAO el año pasado en su segundo simposio internacional pues dijo que había que arribar y que ir avanzando hacia la agroecología. Y bueno, aquí me pedía también Homero que diéramos muy brevemente la palabra a Teojari Crisantes, que quiere hacer un comentario, y pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Sí, tiene que oprimir el botón. Ahí salió un marcianito. Muchas gracias. Tan moderno este lugar. Muchísimas gracias. Yo quería dejar constancia en este importante foro de algunos conceptos que he considerado importantes. Primero que nada, pues como todos ustedes se presentaron, yo soy ingeniero agrónomo con especialidad en fitotecnia por la Universidad de California, Davis, desde 1966, hace muchísimos años. Me he dedicado a la producción orgánica desde 1989, durante casi 30 años. Inicié sembrando 2 hectáreas de tomate y 2 hectáreas de pepino en forma orgánica. La innovación y la experimentación han sido las herramientas que me guiaron y las fórmulas que me han dado el éxito en esta actividad. Posteriormente nos declaramos que queríamos ser los mejores productores orgánicos, no los más grandes. No nos interesa el crecimiento, nos interesa el ser mejores en todos los aspectos. Dentro de la empresa, nosotros lanzamos un reto, el que queríamos vencer a los productores convencionales. ¿Y cómo podríamos lograr esto? Pues generando nuevas maneras de combatir aquellas cosas que nos obstaculizan la producción, como son las plagas y las enfermedades. Pero todo esto tenía que ser
de una manera sustentable. También le queremos ganar la carrera generando nuevas maneras de nutrir nuestras plantas con un conocimiento profundo de la relación suelo-raíz y los múltiples microorganismos que habitan ese suelo y los insectos que también lo habitan. Entonces, no es una declaratoria en vano, es una declaratoria que creo que les vamos ganando la guerra porque ellos han adoptado muchas de estas medidas, muchas las han adoptado, entonces yo creo que vamos ganando. Les vamos ganando también en mercado. ¿Y cuáles son las herramientas? Pues esa, la innovación y la experimentación. Yo, como les decía, en 1991 me certifiqué bajo la norma del Estado de California, que en aquel tiempo era lo único que tenía materia regulatoria. Cuando surgió la norma NOP en Estados Unidos, pues mis actividades orgánicas calificaron, ya que el NOP pues nació de aquella base que tenía la regulación de California. Desde entonces me vengo certificando con certificadoras norteamericanas, pues mi mercado objetivo es Estados Unidos. Y como lo hemos escuchado, pues es el mercado más grande en el mundo y es un mercado que, pónganle atención, sigue creciendo a 2 dígitos en forma anual, lo cual es realmente sorprendente. Yo siento que la equivalencia que discutió de la Rosa, pues para mí, entre ambos países, México y Estados Unidos, sería un paso muy positivo. También quiero dejar constancia aquí que como empresa hemos trabajado en comercio justo, en Fair Trade USA. Creo que nuestra empresa lleva 6 años trabajando bajo esta certificación y llevándole bienestar muy importante a nuestros colaboradores. Quiero dejar constancia aquí porque siento que es algo que se debe de hacer para beneficio de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Teojari, por su comentario también que enriquece y complementa. Tenemos aquí una opinión más que pregunta de Sergio Trueba Castillo y él comenta que se debe reducir el tiempo y costos del proceso de registro en COFEPRIS, SENACICA, SADER para los insumos destinados para la agricultura orgánica. Y bueno, tenemos otras 2. Otra es una pregunta de Gustavo González Villalobos, es de Ingenieros Agrónomos Parasitólogos, y él dice, en la modificación al reglamento para el registro de plaguicidas y fertilizantes, se debería considerar una lista de productos exentos de registro, como lo hacen las regulaciones de otros países. Este es un comentario. Tenemos también la participación de Abel Hernández Leónides, de la Quinta Florencia Productos Orgánicos, y él nos dice que la regulación actual sobre el registro de insumos para la producción es la principal barrera para impulsar la producción orgánica en México, sobre todo en la agricultura campesina. ¿Qué propuesta o estrategia se está trabajando para reconocer el esfuerzo de muchos pequeños agricultores para permitir el uso de insumos caseros o acceder a aquellos que han demostrado ser útiles, pero que no tienen registro normativo? COFEPRIS es inalcanzable para los pequeños formuladores locales. Y bueno, tenemos, déjenme ver. Sí, son 3, entonces si gustan en el orden que fueron exponiendo, le pediría primero que fueran breves en las respuestas, por favor, la maestra Aurora Lobato, después el ingeniero Ernesto de la Rosa y por último el ingeniero Luis Guillermo, si pueden hacer los comentarios de cierre y responder a las preguntas. Gracias. Y bueno, respecto al tema de registros y COFEPRIS, tomamos nota. Hay funciones específicas en materia de salud, pero también hay funciones específicas en el tema de insumos aptos para producción orgánica, que son evaluaciones con fines diferentes, con un marco regulatorio diferente, pero que se puede complementar. Entonces, de ahí nosotros tomaríamos nota y lo llevaríamos
al tema de la COFEPRIS, y creo que adicionalmente, cuando el Consejo se reactive, pues son temas que se tienen que llevar a la mesa del Consejo Nacional de Producción Orgánica. Gracias. Adelante, Ernesto. Creo que dentro de las intervenciones que se deben de hacer a la regulación mexicana, se deben de subsanar aquellas áreas que hoy representan un reto para la implementación total de la ley. Una de ellas tiene que ver con la lista de formulaciones comerciales. Eso está en la ley, pero no se aplica. Entonces debe de desaparecer. Los otros aspectos tienen que ver con desvincular aquellos anexos que hoy por hoy están dentro de la ley y son una carga para la implementación de la misma ley, como es el anexo 2, que es muy complejo y que impide la implementación en su totalidad de la ley. De allí tendría que venir algo muy importante, trabajar con COFEPRIS para que efectivamente no sea una carga y una limitante el tema del uso de los insumos. La implementación en su totalidad de la ley implica también que nosotros hagamos una reforma, una modificación importante hacia sectores que hoy no están considerados. Uno de ellos, textiles, otro de ellos, productos para el cuidado personal, otro de ellos, acuacultura. No tenemos, son sectores estratégicos para el país, pero si vamos a intervenir la ley como lo vemos, que es importante hacerlo, considerémoslo dentro de estos esfuerzos. Sí, yo solo agregaría que tenemos un grupo de expertos dentro de la regulación y habría que facilitar el análisis de su trabajo para que se puedan agregar materiales genéricos, pero que vengan del público. ¿Sí? O sea, ahorita sí está claro, pero tal vez para, como decía el primer trámite que les mostré, o sea, para agregar un material genérico tenemos que presentar toda la información de no toxicidad, la serie de análisis y todo el resto de los requerimientos que implican costo. Entonces, si existe o si empieza a operar el grupo de expertos, pues tiene que ser una forma más rápida también, y completamente de acuerdo con Ernesto, que es una propuesta que viene de todo el sector, es que se elimine la lista de formulaciones comerciales de la regulación y el anexo 2. Sí. Pues muchas gracias a la y los panelistas, un aplauso fuerte por compartirnos su experiencia. Hacemos una breve pausa para dar paso al panel 3. Gracias.